Bienvenidos y bienvenidas a su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, martes 17 de abril, veremos lo más relevante. En cuestión de derechos humanos, veremos que en materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas verificará las condiciones de operación en el sistema penitenciario. Además, el Estado de Colima menciona que han aumentado las violaciones en derechos humanos. En materia internacional, según Amnistía Internacional, Europa ha sido un infierno para los gitanos. Y en otra información veremos que Honduras busca elevar la participación de las mujeres en las próximas elecciones. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Ya estamos listos para comenzar con el primer bloque de noticias nacionales. Debido a la importancia de los padres de familia como pieza importante para la consolidación de la cultura de respeto de los derechos fundamentales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México indicó que durante el mes de marzo llevó a cabo 26 acciones de capacitación, donde más de 800 hombres y mujeres de 17 municipios mexiquenses participaron en diversas actividades para conocer los derechos humanos y difundirlos de esta manera en sus hogares. De tal forma que durante las diferentes reuniones de trabajo, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abordó diversos temas, como los pueden ser relacionados en la dignidad de las personas, entre los que destacaron cómo identificar y prevenir la violencia escolar, la importancia de ser padres, los daños que genera la violencia familiar o la prevención del abuso sexual infantil. Aquí también se impartieron pláticas de capacitación e información sobre los derechos humanos de la familia y la importancia de la comunicación dentro de la familia. El Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM convocó al curso Género y Medio Ambiente con el fin de que las y los participantes comprendan que la sustentabilidad climática y la equidad de género son elementos clave para resolver los problemas actuales. Cabe señalar que este curso será impartido por la directora de Mujer o la Organización Mujer y Medio Ambiente, Hilda Salazar Ramírez. Esto se llevará a cabo el 25 y 26 de abril y también el 2 y 3 de mayo en el Museo Interactivo de Economía ubicado en el Centro Histórico. Para promover y fortalecer la cultura de la legalidad sobre derechos humanos, el Ombudsman tabasqueño y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ofrecerán un taller de capacitación dirigido a servidores públicos, dirigentes de organismos no gubernamentales y sociedad en general. La primera etapa de este taller será del 23 al 25 de este mes, dirigido a personal de instituciones públicas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes de este modo continuarán los procesos de fortalecimiento de la equidad de género y diversidad étnica y cultural desde la perspectiva de la democracia y los derechos humanos. La segunda etapa también será para los dirigentes de organizaciones no gubernamentales y sociedad en general los días 26, 27 y 28 del presente mes, con sede en el aula magna del Campus Guadalupe de la Universidad del Valle de México. Cabe mencionar que ambas etapas de este taller iniciarán a las 9 horas de la mañana y terminará hasta las 5 de la tarde. Durante el panel Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas Jóvenes de Latinoamérica, el cual se llevó a cabo este 13 de abril, en esta participación, Patricia Uribe, directora de la Fundación Mexicana para la Salud, advirtió que los programas federales para atender la salud sexual y reproductiva de la población adolescente están meramente desarticulados, por lo que se complica la prevención de los embarazos no planeados en este grupo de edad. La directora de la Fundación para la Salud criticó que los programas federales en salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes no contemplan las causas sociales de los embarazos tempranos como la falta de acceso a la educación. Por ello, insistió en que debe haber coordinación al interior de la Secretaría de Salud, pero también con otras dependencias como la Secretaría de Educación Pública, a fin de mejorar de esta manera en la creación y la aplicación de políticas públicas para los adolescentes.
el Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas adelantó que en breve efectuará una revisión de la situación que opera el sistema penitenciario de la entidad. En la entrevista con Jesús Ernesto Molina Ramos, consejero de Asuntos Generales del organismo, expuso que este organismo ha recibido diferentes denuncias de supuestos presos políticos, de la existencia de reos inocentes en varios penales y de presuntas violaciones a las garantías individuales. Por ello, dijo, se realizarán visitas a cada uno de los 17 centros penitenciarios para constatar la situación en que se encuentran los presos. De tal forma que con estas visitas se podrá recopilar la información detallada sobre la situación de los derechos humanos en el aspecto penitenciario. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima indicó que en lo que va del presente año ha recibido 40 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de elementos policíacos locales, entre ellas por supuestos actos de tortura. En torno a esta información, el ombudsman colimense Roberto Chapula de la Mora criticó a las autoridades de seguridad pública del Estado, quienes lamentablemente criminalizan la condición socioeconómica. Debido a estos actos, Roberto Chapula de la Mora exhortó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia del Estado a actuar con el debido respeto a la dignidad humana, sin estigmatizar a los barrios ni a las colonias y mucho menos a sus habitantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco inició una queja para investigar el desalojo de comerciantes ambulantes de las inmediaciones del mercado José María Pino Suárez, los cuales han acusado de extorsión, persecución y robo por parte de los agentes de la Fiscalía Municipal. Cerca de un centenar de comerciantes ambulantes presentaron este lunes por la mañana una queja colectiva ante el ombudsman tabasqueño Jesús Manuel Argáez de los Santos, a quien entregaron pruebas de manera testimonial de las agresiones de manera impresa y también en video. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos instruyó la solicitud de informes y la revisión de expedientes ante la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el Ayuntamiento de Centro. Adjuntamente, Jesús Manuel Argáez de los Santos se comprometió ante los afectados dar seguimiento puntual de todas las etapas procesales de este caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos considera indispensable poner en práctica estrategias que protejan la integridad física de los niños que viven en México con el propósito de garantizar de esta manera sus derechos humanos. De acuerdo con cifras de organismos internacionales, en México 6 de cada 10 niños, cuyas edades oscilan entre 1 y 14 años, sufren de acciones de violencia que lesionan su dignidad. Ante este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que se debe fomentar entre la población de la cultura de la denuncia y no permanecer pasivos frente al problema del maltrato infantil que prevalece en los ámbitos tanto familiar y escolar. Gerardo Montfort Martínez, director de Asuntos de Indígenas en Reclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que para construir una sociedad plural, democrática e incluyente es necesario buscar nuevas vías para relacionarse con los pueblos indígenas y mejorar de esta manera su calidad de vida. Al dictar una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el especialista en atención de los pueblos originarios dijo que cada día se evidencia más la diversidad cultural y lingüística de México, así como las diferencias de género, religiosas, ideológicas y de capacidades, entre otras, que lamentablemente han sido mal atendidas en las políticas públicas, ya que estas fueron diseñadas de forma monocultural y monoparlante, por lo que no responden a la realidad policultural del país ni actúan a favor de la diversidad. Por tanto, dijo, el reto de los servidores públicos es conocer y reconocer a la diversidad, lograr el diálogo intercultural y hacernos cada vez más iguales a los pueblos originarios. Y bien, de esta manera terminamos la información nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Bienvenidos de nuevo. En este momento vamos a nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que los gitanos sufren persecución en Europa. Así de simple y duro es un informe publicado recientemente por Amnistía Internacional.
Según el texto, los aproximadamente 12 millones de gitanos europeos se enfrentan a una cada vez mayor discriminación en casi todos los aspectos de la vida, desde el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación y la salud. Además, Amnistía Internacional asegura que los países europeos y las propias instituciones comunitarias no hacen lo suficiente para acabar con esta discriminación. Adjuntamente, el informe asegura que son más pobres que el resto de la población y que las políticas públicas no solo no les ayudan a superar esos problemas, sino que a menudo se los impiden. Con el fin de apoyar a las mujeres afectadas por un cáncer de ovario y a sus familiares, así como informar sobre esta patología e incrementar la conciencia social sobre sus síntomas, se creó en España la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario. Por su parte, Paz Ferrero, presidenta de esta asociación, aseguró que es fundamental que las mujeres logren identificar cuáles son los síntomas de alarma que pueden hacer sospechar de la existencia de un cáncer de ovario. Dijo que en cuanto más temprana es la detección de este cáncer, mayores son las posibilidades de curación para las mujeres. Así que, si usted desea saber más sobre esta asociación, puede visitar la página web www.asociacionesasaco.es o bien se puede comunicar al teléfono 91 563 1801. En otra información le comento que la comisión designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la represión en Siria alertó su preocupación por la violencia registrada en el país desde la entrada en vigor del alto al fuego el día 12 de abril. La comisión, presidida por el brasileño Paulo Pinheiro, se refirió específicamente al bombardeo del barrio de Kathleen y otros barrios de la ciudad de Homs por parte de las fuerzas gubernamentales y al uso de artillería pesada. Por último, expresaron la inquietud por el deterioro de la situación humanitaria, con decenas de miles de personas desplazadas y refugiadas en los países vecinos. Ante esta situación, la Comisión espera que el alto al fuego permita un acceso inmediato y sin restricciones desde las organizaciones humanitarias para aliviar el sufrimiento de la población civil. Al concluir el 15 Congreso de la Federación Democrática Internacional de las Mujeres, el cual fue efectuado en Brasil del 8 al 12 de este mes, las participantes provenientes de diversos países se pronunciaron en favor por la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en el mundo. De tal forma que en la Declaración de Brasilia, las participantes exigieron el fin de la exclusión, el tráfico de mujeres y niñas, la explotación sexual y de las barreras que impiden acceder a un empleo en condiciones de igualdad. Asimismo, las colaboradoras signaron una carta dirigida al presidente estadounidense Barack Obama, en la cual lo instan a hacer uso de sus prerrogativas constitucionales para liberar de esta manera y regresar a su patria a 5 cubanos luchadores contra el terrorismo. En otra información le comento que Sergey Brin, cofundador del buscador Google, declaró ante la revista The Guardian que la libertad universal que el uso de Internet ha logrado está amenazada por la acción de fuerzas poderosas que quieren controlar. Según explica, la amenaza contra la libertad del Internet procede de los gobiernos que buscan controlar el acceso y las comunicaciones de los ciudadanos y también de Facebook o Apple, que controlan el software que se pueden utilizar en sus plataformas. El cofundador de Google, quien tiene la edad de 38 años, es considerado como la principal fuerza detrás de la parcial retirada del buscador de China en el año 2010 debido a la preocupación por la censura en ese país. Brin ha manifestado su inquietud por los esfuerzos de países como Arabia Saudita e Irán de restringir el uso de Internet, así como de Facebook y Apple, que controlan el acceso a sus usuarios. La diputada hondureña Welsi Vázquez informó que ante el Congreso Nacional se presentó un proyecto electoral que busca elevar a 50% la participación política de las mujeres en las próximas elecciones. La también presidenta de la Comisión Especial del Parlamento, responsable de este proyecto, anunció que la aprobación es prácticamente segura, ya que es respaldada por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. En torno a esto, cabe recordar que el Congreso debe aprobar la reforma al artículo 105 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas antes del próximo 17 de mayo, fecha
en la que se convocará a elecciones primarias. De lo contrario, la participación de las hondureñas será solo del 30%, cuota vigente en la actual legislación. En otras noticias le comento que organismos y organizaciones no gubernamentales internacionales denuncian que cerca de 400 millones de niños viven en situación de esclavitud, por lo que piden que se luche contra este fenómeno. Esto en el marco del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, en donde reclaman que empresas multinacionales explotan a niños en países con escasos recursos y altos niveles de pobreza. En torno a esto, las organizaciones denuncian las situaciones precarias en las que estos niños viven y piden un esfuerzo mayor, ya que pese a los años de lucha, la legislación internacional, las denuncias y los programas de apoyo a la esclavitud existe y sigue moviendo millones de euros. En forma de protesta y como medio de expresión, UNICEF presentó un video con las historias de 4 jóvenes quienes fueron víctimas de la trata y la explotación con el fin de concienciar a la sociedad sobre este tema. Amnistía Internacional ha instado al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a que exprese su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia y México durante su próxima visita entre estos dos países el próximo 17 y 19 de abril. En una carta dirigida al presidente, la organización indicó que las importantes relaciones bilaterales que España mantiene con gobiernos como el de Colombia y el de México brindan al gobierno español una oportunidad única para promover mejoras en la protección y promoción de los derechos humanos. En cuanto a México, Amnistía Internacional ha instado a Mariano Rajoy a que plantee al gobierno de este país la urgencia de proteger a los inmigrantes de los secuestros, violaciones y asesinatos a manos de bandas delictivas. En otra información le comento que la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch ha advertido que la celebración del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, previsto para el próximo 22 de abril, sirve al régimen para desviar de esta manera la atención sobre la represión y las graves violaciones perpetradas contra activistas de la oposición y señala directamente a la Federación Internacional del Automóvil FIA por no tomar las medidas necesarias. El grupo señala que esta competición forma parte de una campaña de relaciones públicas para limpiar la imagen de Bahrein tras la brutal represión de las protestas problemáticas en 2011. Las autoridades bahreiníes han estado presionando para que se volviera a celebrar el Gran Premio en 2012, pero el evento fue cancelado en 2011 debido a la inestabilidad política que se vive en ese país. En las últimas semanas han aumentado las protestas y manifestaciones que demandan la cancelación de la carrera de la Fórmula 1. La organización no gubernamental de Save the Children celebrará este viernes 20 de abril en la ciudad española Cáceres una cena benéfica con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Todos Contamos para Salvar Vidas. Dicha cena se llevará a cabo en el Hotel Extremadura de esta ciudad y comenzará a las 21:30 horas. Las personas que deseen asistir solo tienen que comprobar su acreditación de 50 euros para apoyar esta causa. Cabe mencionar que el programa Todos Contamos para Salvar Vidas se centra en mitigar las cifras de mortalidad durante los partos, tanto de los propios niños como de las madres. Y bien, hemos terminado con la información de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y recuerde que lo espero el día de mañana a las 9:30 tiempo del Centro de México con más información. Que tengan un bonito día.